Demonología en los padres de la Iglesia. Las primeras personas que abrazaron el mensaje de Jesús reconocían que se vive una guerra espiritual. Una parte importante del ministerio público de Jesús la ocuparon los exorcismos. Las crueles batallas entre el reino de Dios y Satán, el príncipe de este mundo, fueron objeto de investigación para los primeros cristianos. Los padres de la Iglesia nunca ocultaron en sus enseñanzas el carácter terrible y violento de los enemigos espirituales de Dios. Las personas que recibieron la instrucción de los apóstoles de Jesús insistían en que existe una verdadera guerra espiritual de dimensiones cósmicas, por lo cual los cristianos debían mantenerse firmes en la fe. Clemente de Roma es un gran ejemplo de esto. Él fue obispo de esta ciudad entre los años 88 y 97. Recibió enseñanzas apostólicas de Pedro y es mencionado por Pablo en su carta a los Filipenses como un gran colaborador en la obra de la Iglesia. Clemente escribió una carta a las comunidades de Corinto. En esta aseguraba que los cristianos debían comportarse como soldados disciplinados, siempre atentos a seguir los mandatos de Jesucristo. Un segundo ejemplo lo podemos leer en la carta que un apologista cristiano desconocido escribió a un hombre pagano llamado Diogneto hacia finales del siglo II. En esta carta, el creyente estructura una elocuente crítica contra la idolatría y los sacrificios de los paganos, y asegura que desde el principio de los tiempos la serpiente, que simboliza el mal y la soberbia, ha empujado al género humano, la raza de Adán, a adquirir conocimientos falsos que nada tienen que ver con la revelación divina. Otro testimonio de la iglesia primitiva lo tenemos de manos de Policarpo de Esmirna, quien fue obispo de esta ciudad. Nació en el año 70 y fue martirizado por profesar la fe en Cristo en el año 155 bajo el imperio de Antonino Pío. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. En su carta a la iglesia de Filipo nos comenta que aquel que no confiese el testimonio de la cruz, aquel que no diga que Jesucristo vino verdaderamente en carne y padeció verdaderamente en carne, está de parte de la maldad. Adicionalmente, nos dice que aquel que no profese que Jesucristo es de la estirpe de David, sino que su cuerpo es solamente una apariencia, sea considerado un anticristo, y que cualquiera que pervierta los oráculos del Señor para sus propias concupiscencias, y que afirme que no existe ni resurrección ni juicio, ese es el primogénito de Satanás. Ignacio de Antioquía refuerza la perspectiva cristiana antigua sobre la lucha contra espíritus inmundos que pervierten la conciencia humana. Ignacio nació en el año 35 de la era común y fue martirizado bajo el gobierno del emperador Trajano en el año 102, condenado a ser devorado por las fieras. Fue el segundo obispo de Antioquía, justo después de Pedro, y recibió enseñanzas de Pedro y Juan. Mientras iba caminando hacia su funesto destino, escribió diversas cartas a varias comunidades eclesiásticas dispersas por el Asia Menor. La epístola de Ignacio a los Tralianos se refiere a Satanás como el malvado, que envidia de manera invisible. Ignacio se refiere a Satanás como literalmente en guerra contra él, es decir, Satanás quiere pervertirlo y quiere sacarlo de esa misión que él tiene. Ignacio contraataca con la mansedumbre, con la cual el diablo, príncipe de este mundo, es destruido. Este obispo brinda esperanza a los tralianos y los invita a resistir con todas sus fuerzas
contra los poderes del mal. Según este hombre, Satanás está dispuesto a golpear el ánimo y la voluntad de los hombres individuales y de la Iglesia como un cuerpo colectivo. Por ello, en su carta a la Iglesia de Filadelfia, los exhorta a tener cuidado contra los herejes y los que se quieren apartar de la verdad. La unidad, la luz y la comunión de la Iglesia ayudarían a contrarrestar los embistes del enemigo. Por otro lado, tenemos la epístola de Bernabé, un escrito falsamente atribuido a Bernabé, un judío de la tribu de Leví nacido en Chipre, que vendió sus propiedades para entregárselas a los apóstoles y colaboró de cerca con Pablo. En esta carta, que quizá data del siglo II, se narra que antes de convertirse al cristianismo, el cuerpo era como un templo lleno de demonios y repleto de ídolos. En contraparte, el cuerpo de aquel que cree el cuerpo de los creyentes de los bautizados se transforma en un templo en donde habita Dios. Más adelante tenemos a Justino Mártir, un apologista cristiano que nació en Palestina hacia el año 110 y fue martirizado en el año 165 bajo el mandato del emperador Marco Aurelio. Este pensador atestigua que Satanás y sus demonios habitan la tierra desde tiempos antiguos y su función descansa en engañar a los hombres. Justino enfatiza en que los dioses de los paganos son espíritus demoníacos. La posición de Justino es radical. Los demonios se ocultan entre nosotros, invisibles pero siempre presentes, manipulando desde las sombras. Se disfrazan de aquello que más deseamos, promesas, esperanza, salvación. Entran en nuestras mentes mientras dormimos, susurrando mentiras que parecen verdades, creando una realidad retorcida, donde lo sagrado se convierte en maldito. Su único objetivo es mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la luz, condenados a vivir en un mundo de engaños. Para Justino, todo acto realizado en un templo pagano es una burla a Dios, debido a que esto intenta imitar al culto verdadero. Los ídolos, los objetos litúrgicos y los actos ejecutados durante los cultos paganos son una ofensa para Dios, según este pensador, porque son un trabajo demoníaco. Este filósofo y teólogo no tiene duda alguna de que son los demonios los que siembran en la mente humana las tentaciones más irresistibles que les impulsan a los hombres a cometer crímenes. Incluso llega a afirmar que los demonios empujaron a los juristas, jueces y verdugos a condenar y asesinar a los cristianos. Sin embargo, esto no quiere decir que los demonios anulen la voluntad humana, ni borren el libre albedrío, pues al fin y al cabo, cada quien debe hacerse responsable de sus propios actos. Según Justino, los demonios susurran secretos oscuros a través de antiguos escritos mágicos, llenos de poder prohibido. Su influencia se extiende como una sombra, atrapando a los débiles con miedo, castigos y tentaciones irresistibles. Los demonios nos enseñan a ofrecerles sacrificios, incienso, libaciones, hasta que estamos consumidos por ellos, esclavos de deseos lujuriosos. Pero su peor temor es el despertar de la luz encarnada para destruirlos, es la aceptación de Cristo en el corazón. Justino nos enseña también que durante su época había varias personas ejecutando exorcismos y sacando a los demonios en nombre de Jesucristo. Satanás, el maestro de las mentiras, siempre ha engañado, desde el principio y hasta el final. Su guerra no es con espadas, sino con sombras en la mente, distorsionando la verdad hasta que lo correcto y lo maldito se confunden. Su mayor arma es el engaño.
enredando a los hombres para que desobedezcan lo sagrado, oscureciendo lentamente sus corazones hasta que olviden por completo la luz y caigan en la oscuridad eterna. Para Justino es importante que los creyentes hagan varias oraciones de protección contra espíritus inmundos durante todo el día. Según este santo, los creyentes en Cristo podrán exorcizar demonios invocando el nombre del Señor. Vamos ahora a analizar el trabajo de otro gran pensador eclesiástico, Ireneo de Lyon. Ireneo fue obispo de Lyon y vivió entre el 120 y el 200. Era estudiante de Policarpo y su obra más célebre es un tratado contra los herejes. En este texto hace hincapié en que las herejías son sembradas en el espíritu humano gracias a que Satanás desea apartar a la raza de Adán del verdadero conocimiento de Dios. Este santo no usa palabras débiles. La misión de Satanás siempre ha consistido en mentir, asesinar y apartar al hombre de la justicia. Podemos vincular estas enseñanzas sobre Satanás a lo que logramos aprender leyendo una obra anónima llamada El Pastor de Hermas. Este texto era ampliamente valorado por los primeros cristianos. Se cree que pudo ser compuesto entre los años 120 y 160. Acá se nos dice algo bastante desconcertante. El escritor describe a los creyentes como habitados por dos ángeles, el ángel de la justicia y el ángel de la iniquidad. Implora al lector que los comprenda y confíe en el ángel de la justicia, pero apartaos, dice, del ángel de la iniquidad, porque su instrucción es mala en toda obra. Para el autor anónimo del Pastor de Hermas, el demonio batalla constantemente por hacerse dueño de la mente y el corazón de los hombres. Por ello, hace un llamado a los creyentes para que estén atentos. El autor del Pastor de Hermas es bastante optimista. Quien tiene al Señor y sigue su ley no debe temer a la maldad, porque tiene un conocimiento pleno de la verdad. Por otro lado, tenemos a Tasiano, que vivió entre el 110 y el 172. Era un filósofo sirio que al principio era cristiano, gracias a su cercanía con Justino Mártir, pero después se suscribió al pensamiento gnóstico. Los demonios, dice él, atacan frenéticamente y no dan ni un solo segundo de paz. Su verdadero objetivo es envenenar la mente humana. A veces se rebelan, mostrando sus formas para sembrar el terror o provocar adoración, pero hay quienes luchan por controlarlos. Como Tasiano lo advierte, los demonios huyen aterrorizados cuando son heridos por la palabra de Dios. Sin embargo, no todos son tan afortunados. Muchos desesperados, enfermos y consumidos por el odio y la venganza buscan a los demonios aceptando sus falsas promesas, entrando en pactos oscuros que solo conducen a la perdición. Aunado a este tipo de pensamiento está el de Tertuliano, un autor eclesiástico de finales del siglo II e inicios del siglo III. En su obra apologética asegura que los demonios buscan la ruina y la destrucción del hombre a través de enfermedades físicas y mentales. Padecimientos, desastres y calamidades parecen ser, según este pensador, obra de demonios. La naturaleza de los demonios es invisible e intangible. El poder sobre los demonios está en una palabra, el nombre de Cristo, que los llena de terror. Solo el recuerdo del juicio que les espera los hace someterse a Cristo. Con un simple toque o un aliento, se ven obligados a abandonar los cuerpos que poseen en contra de la voluntad del poseso, desgarrados por el miedo y la vergüenza, justo ante los ojos de todo el mundo. Como bien advierte el historiador Henry Kelly,
Tertuliano estaba profundamente consciente de las oscuras fuerzas que rodeaban a las personas. Sabía que no se necesitaban rituales especiales, solo el acto de renunciación y el bautismo para liberar a las almas del influjo demoníaco que las atormentaba. Orígenes de Alejandría, que vivió entre el 185 y el 254, estaría de acuerdo con Tertuliano. Para él, el bautismo también es un rito de renuncia al mal. Veamos lo que dice. Cada uno de los fieles recuerda cuando llegó a las aguas del bautismo, cuando recibió el primer sello de la fe y se acercó a la fuente de la salvación, las palabras que pronunció entonces. Recuerda su renuncia al diablo. Prometió no recurrir a ninguna de sus pompas y obras y no someterse a ninguna de sus servidumbres y placeres. Llegamos a este momento en el que hicimos estas promesas, esta declaración al diablo. En Contracelso, Orígenes hace referencia a los exorcismos que Cristo realizó, y se refiere a cómo los cristianos de la época realizaban exorcismos poderosamente a través de la gracia que está en la palabra de Cristo, en lugar de a través de la sabiduría y el conocimiento de los hombres. Finalmente, Cipriano, obispo de Cartago, que vivió entre el 200 y el 258 de nuestra era, argumentó que Satanás hace todo lo posible por dividir la iglesia de Cristo. Satanás genera desunión. Si te ha gustado el video, suscríbete y espera la segunda parte.